Está con nosotros Mariano Recalde. Mariano, bienvenido. Gracias por la invitación. Sabemos que usted es joven como nosotros, pero lo vamos a tratar de usted. Es una política del programa tratar de usted a los políticos. ¿Cómo ve la situación? Soy abogado por ahora, nada más. Abogado, muy bien. ¿Cómo ve esta situación? No, con mucha preocupación. La verdad que por mucho menos ya en otros momentos el movimiento obrero salió a protestar y con sobradas razones. En este momento, donde el bolsillo de los trabajadores se ve tan afectado, donde cada vez se llega más difícilmente a fin de mes los que tienen trabajo, con tanta gente que empieza a perder el trabajo, con los tarifazos amenazando no solamente a los bolsillos de los trabajadores, sino a las cuentas de los pequeños comerciantes, de los pequeños productores que empiezan o a cerrar o a checar o a despedir. Yo camino mucho a la ciudad de Buenos Aires y lo que me cuentan los comerciantes es eso. El otro día en una heladería en Lugano, el dueño me contó que despidió al único empleado que tenía y se puso a trabajar él porque le había llegado una boleta de luz 10 veces más cara, de 3.000 y pico de pesos, y hacía los números, no le alcanzaba, aparte vendía mucho menos, y así cada uno de los comerciantes. Menos mal que dijo una heladería y no me dijo Ramón el heladero, porque ya lo veía medio asesorado por Durán Barba. No me acuerdo el nombre, la verdad, un flaco que... Lo vamos a seguir, esperemos que no la repita la anécdota en otro programa. Vamos. A veces uno la repite porque es las anécdotas que vive y que cuenta, pero esto de inventar cosas es propio de Durán Barba y el macrismo. La verdad que nosotros, cuando nos subimos a un colectivo, nos subimos a un colectivo. A veces nos critican por subirnos a muchos colectivos y ir todos juntos a una protesta, pero cuando hacemos las cosas las hacemos de verdad. ¿Y se imagina que se resuelve esta situación o cree que las centrales obreras van al paro? Mira, no sé cómo va a desenvolverse ese evento puntual. Recién lo veía a Víctor Santamaría decir, bueno, si hacemos paro, después del paro, ¿qué? ¿No? La verdad que es mucho más profundo que hacer un paro o no hacer un paro. Es ver cómo hacemos que los argentinos tengan trabajo y los que tienen trabajo lleguen a fin de mes. Y me parece que en ese objetivo estamos bastante complicados. Todas las medidas que viene tomando el gobierno van en contra de esos objetivos. Lejos de ir hacia la pobreza cero, como nos prometieron en la campaña electoral, la pobreza va cada vez creciendo más, producto del desempleo y de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué le pasó a Recalde cuando vio las cifras del INDEC sobre pobreza? No, primero desconfié, porque la verdad que es un gobierno que se destaca por no decirnos la verdad. Y después leyendo y analizando las estadísticas con especialistas, vimos que estaba sobredimensionada la pobreza. ¿Para usted no es el 32%? No, para mí claramente no es el 32%, o por lo menos con esos índices estaríamos con una pobreza por encima de Bolivia, de otros países de Perú, de América, que no se condice con la realidad. Yo no creo, igual creo que la discusión no pasa por cómo se mide la pobreza, sino por cómo se baja la pobreza. Y me parece que en estos últimos 12 años se bajó la pobreza, más allá de las discusiones sobre cuánto se bajó y a qué niveles, y lo que tampoco hay duda que en estos últimos 10 meses subió la pobreza. ¿Se equivocó el kirchnerismo en no difundir cifras de pobreza? Mira, yo creo que, insisto, centrarnos en ese debate es corrernos del eje central. En lo que no se equivocó el kirchnerismo es en las políticas sociales, en las políticas macroeconómicas. Entonces, ¿se equivocó? No me hagas... ¿Se equivocó o no se equivocó? No, para mí es una discusión más larga y que nos desvía de lo que son los problemas centrales, de lo que tenemos que discutir en serio. Último de esto de la pobreza, porque la verdad es que entenderá que es un tema sensible, sobre todo el de las cifras. Entiendo que no quiera referirse, pero concretamente hoy hablamos de este 32%, que es el número que da el INDEC. ¿Usted en qué porcentaje estima que se encontraba la pobreza en diciembre? No, yo no medía la pobreza ni trabajaba en estadísticas, ni soy un experto en ese tema. Sí, como persona que caminaba la ciudad de Buenos Aires, que caminaba el país y que conocía la realidad, sé que en los últimos 12 años bajó muchísimo la pobreza y tenemos un montón de indicadores para entender cómo bajó la pobreza y cómo creció el bienestar en los últimos 12 años en la mayoría de la población. A tal punto que fíjate el discurso mentiroso que nos plantean todo el tiempo. Hace unos meses nos decían que vivíamos demasiado bien, que era una fantasía, que un empleado con un sueldo medio
pudiera irse de vacaciones, comprarse un auto, y ahora nos dicen que en realidad era muy pobre. ¿Cuál de las dos es mentira? O las dos. También fue subiendo, por lo que van mostrando las estadísticas, fue subiendo un poquito en los últimos años, por supuesto no llegando a 12 años atrás, pero se supone que iba un poquito en subida. No, mirá, no se discute que el empleo creció en los últimos 12 años e incluso en los últimos 4 años. Que creció el salario por encima de la inflación, así que yo no veo cómo puede haber crecido la pobreza. O sea que el registro para ustedes que creció en este último tiempo de macrismo. Pero lo vemos en la calle todos los días, con más gente que sale a cartonear, con menos gente que consume, cómo bajó el consumo, con menos gente que tiene trabajo, que es la base para combatir la pobreza, que la gente tenga trabajo. Si solamente empleos registrados, reconocidos por el Ministerio de Trabajo, se perdieron 125.000 puestos de trabajo, 125.000 personas quedaron en la calle, más otro tanto de la economía informal, que dicen los consultores, todo eso es gente que disminuyó su condición de vida. ¿Tuvo posibilidad de analizar el presupuesto que presentó el gobierno? No, vi algunos temas que aparecieron en los medios de comunicación, pero no vi el presupuesto en su totalidad. Le pregunto porque se presentó algún tipo de polémica o recibió como algunas críticas la sobredimensión del presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires. En virtud de que usted decía que está pensando en eso, que fue candidato más en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué piensa eso del presupuesto que se le asigna habitualmente a la ciudad? Bueno, creo que la ciudad es la ciudad más rica y el distrito con más recursos de la Argentina. Una ciudad que tiene el presupuesto por habitante más alto de la Argentina, que tiene la mayoría de los problemas estructurales resueltos hace tiempo, pero que todavía hace 8 años que gobierna el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no se ha dedicado a resolver los problemas de fondo que todavía están sin resolver, que tienen que ver con la desigualdad entre el norte y el sur, que tienen que ver con los problemas edilicios en educación. En la ciudad más rica del país no hay vacantes o faltan vacantes para que los chicos vayan a la escuela. La verdad que es inadmisible. En la ciudad más rica del país todavía hay 42 villas y asentamientos que no se han integrado a la ciudad, que no se han organizado, no un plan de vivienda, no se ha construido una vivienda en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que tiene mucha falencia. En materia de transporte y movilidad es increíble que después de que nos prometieran hace 8 años que se iban a construir kilómetros y kilómetros de subte cada año, sigamos prácticamente con las mismas líneas y con un caos producto de que cada vez más porteños tenían la posibilidad, gracias a su salario, de comprar un auto. ¿Por qué cree que no penetró tanto el discurso del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos que no logró ganar? Hay muchas razones, hay muchas razones. En el último año seguro por el candidato, pero... ¿Qué era usted, por si alguien en la casa se le escapa? No, por muchas razones. Creo que es una ciudad que en general tiene otro perfil, que es una ciudad que tiene un perfil opositor y contestatario respecto de quién ejerce el gobierno nacional. En general va a contrasentido, por eso en una de esas hay un cambio en los próximos años. Y creo que no supimos ofrecerle a los porteños una propuesta que los enamorara, que los conmoviera, y bueno, en eso estamos trabajando. Tenemos hablando de elecciones en la ciudad, una foto, simplemente como para traernos el tema, que nos gustaría que vea, allí con el voto electrónico. Está en debate ahora el voto electrónico. Según la experiencia en la ciudad, ¿usted tiene opinión formada sobre esto? Sí, claro que tengo opinión. Creo que se quiere pintar de modernismo algo que va a contramano de lo más moderno en el mundo, que las sociedades más avanzadas están dejando atrás el voto electrónico por las deficiencias y sobre todo por la falta de confianza que genera el electorado. Uno de los principios básicos del sistema electoral es que genere confianza. Y la verdad que este sistema no lo logra. Los países, Holanda, Alemania, países avanzados que han experimentado con el voto electrónico volvieron al papel. Así que me parece que sería un falso modernismo el de introducir máquinas que además son caras, que además permiten, lo han demostrado los expertos, poder violentar el secreto del voto, poder saber a quién votó con un sistema bastante sencillo, puede uno saber a quién votó el elector. La verdad es que no soy amigo del voto electrónico.
Se había hablado respecto a esto, respecto al voto electrónico, se habló de posible fraude en la elección, digo, en el balotaje, ¿no? En el triunfo de Larreta sobre Lustó. ¿Usted qué opina? No sé si hubo fraude, la verdad no tengo las pruebas. Lo que sí está comprobado es que el sistema es vulnerable y que fue atacado por lo menos por en dos o tres ocasiones. Uno que de las personas que se pudo meter en el sistema y alterarlo, lo denunció, queriendo poner en evidencia el peligro que tenía esta votación y lo mandaron en cana. La verdad es que es un sistema que no ofrece todas las garantías. Y algunos análisis políticos respecto a lo que ocurrió, a ese escenario, ¿no? En donde el Frente para la Victoria, representado por usted, competía con Larreta, competía con Lustó. Finalmente se llega a este balotaje de Lustó-Larreta. Larreta gana por cerca de 50.000 votos, ¿no es cierto? Algunos dicen, para el Frente para la Victoria, como estrategia hubiese sido mejor apoyar a Lustó y que Lustó gane en la ciudad. ¿Usted comparte esa mirada? No. ¿Se arrepiente de no haber apoyado a Lustó? Nosotros tuvimos la decisión que creo que era la más madura, que era dejar en libertad a nuestros votantes que supieron qué hacer a la hora de ir a elegir en el balotaje, a optar en el balotaje. Y lo demuestran los números. Había sacado 25% Lustó en la primera vuelta, si le suma todos los votos del Frente para la Victoria. ¿Y a usted le hubiese gustado que gane Lustó? La verdad es que son dirigentes que representan el mismo espacio, a tal punto que hoy, que lo decíamos en la campaña y hoy está totalmente claro, Lustó ocupó un cargo en el gobierno de Macri, nada menos que representando al país y al gobierno de Macri en la Embajada de Estados Unidos. Así que no sé si hubiera cambiado mucho la política en la Ciudad de Buenos Aires y después qué hubiera pasado con la elección nacional, bueno, eso es... Tenemos una foto más. A ver. Sí, por favor. Aerolíneas Argentinas, ¿puede ser la foto? ¿Usted en Aerolíneas? Sí. Ah, no. Subido a... Yo había pedido una aerolínea, mire la que me pone la producción. Son malos, ¿eh? Entre esto y Zipolitakis no hay mucha diferencia, Recalde. ¿Qué pasó ahí? No, hay una diferencia. Una vedette no, usted sí. Venga al estudio, director, por favor. No, en este caso fue en la presentación de un avión nuevo. Es una en foto, tierra. En tierra, por supuesto. Usted no lo estaba piloteando, nos quedamos tranquilos. No. Es la presentación de uno de los tantos aviones que el Estado incorporó para modernizar, mejorar, ampliar el servicio de aerolíneas argentinas. ¿Cómo encontró Isela Constantini Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo encontró los números? Encontró una empresa ordenada, una empresa con... Lo dijo ella a las pocas semanas de asumir, fue al programa de Mirta y otros más, a decir lo bien que andaba Aerolíneas, que la puntualidad, la regularidad, la flota de aviones que tenía. Y la verdad que encontró una empresa mucho más ordenada desde lo operativo, pero también desde lo económico, administrativo y contable, que la que nos tocó recibir a nosotros en el 2009. La verdad que la empresa que nos dejó Marsans, sin aviones, con un déficit que prácticamente igualaba la facturación anual. Nosotros dejamos una empresa con un déficit que era del 8% de la facturación anual, o sea que se redujo muchísimo. Y una empresa que venía encaminada, a tal punto que la decisión de la nueva gestión fue continuar con nuestro plan de negocios en lugar de dar bruscos volantazos. ¿Está de acuerdo con la actual gestión? Me gusta que se haya logrado imponer la postura de continuar con el plan de crecimiento, de ampliación, de llegada de aviones que nosotros teníamos trazado y no se haya seguido el camino del ajuste, del achicamiento o de la privatización, que eran propuestas que había dentro del gobierno. Sin embargo, lo que dicen es que, uno ha escuchado lo contrario en este sentido, de que había mucha inyección de dinero desde el Estado Nacional para que Aerolíneas esté en estas condiciones. ¿Usted cree que eso no es cierto o que eso está bien? Digamos, que es como tiene que sobrevivir una aerolínea. Las dos cosas. Creo que no es cierto, porque mucho es relativo, ¿no? Y cada vez era menos, por otro lado. Si uno analiza los presupuestos del año 2009, 2010, 2011, hasta el 2015, va a ver que el aporte del Estado para el sostenimiento, ampliación y la inversión en las aerolíneas argentinas era cada vez menor. Pero el Estado tiene que ocuparse del transporte aéreo como tiene que ocuparse del transporte ferroviario, y lo había empezado a hacer invirtiendo muchísimo dinero, como lo tiene que hacer de otros transportes y de otros servicios que tiene que hacerse cargo del Estado, porque el mercado no funciona. El mercado, a la hora de planificar y de tener un transporte público
eficiente, no funciona, no ha dado resultado y las privatizaciones lo han demostrado. Ahora la justicia lo imputa por fraude al Estado en relación a los convenios entre aerolíneas y Sol por los alquileres de aviones. ¿Algo para decir sobre eso? Sí, es una paparruchada de un diputado radical que quiere tener algunos centímetros en los grandes diarios que eran opositores al gobierno anterior. La verdad que es un convenio excelente, excelente para el país, excelente para aerolíneas, excelente para los usuarios. Un convenio que no lo inventamos nosotros, por otro lado. Es similar al que tiene Lufthansa con otras aerolíneas más chicas como Germanwings, que tiene American Airlines con US Airways, que tiene Iberia con Air Nostrum, y así podríamos seguir. Es un acuerdo con empresas con aviones más chicos que puedan distribuir pasajeros a destinos donde no llega aerolíneas. Era un convenio que le permitía a aerolíneas argentinas ganar en el primer año 10 millones de dólares, en el segundo año 30. Y la verdad es que a los pocos meses de comenzado, además de tener ese convenio, la obligación en cabeza de Sol, líneas aéreas, de renovarse, de renovar la flota de aviones que había comenzado a operarse, a los pocos meses lo cortaron abruptamente, generando que 200 familias queden en la calle, que 16 ciudades se queden sin vuelos y que hoy la única beneficiada de ese cierre es la única competidora que tenía Sol, que ¿saben qué línea aérea es? Mac Air, la línea aérea del grupo SOCMA, de Macri. Entonces, la denuncia que la va a resolver la justicia, espero que rápido, porque no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, puertas adentro, se entiende a tal punto que la semana pasada me llamó un funcionario del gobierno del PRO para decirme que le daba vergüenza, que no estaba de acuerdo con ese tipo de denuncias. Hernán Lombardi. Hernán Lombardi lo llamó y le dijo que no estaba de acuerdo con las denuncias que con esa denuncia en particular. Chiquita, una chiquita, una recontra chiquita. Puertas adentro, en los movimientos políticos se discute, eso está claro, y entiendo que todo lo que se discuta puertas adentro no lo van a decir. Pero ¿hay algo en lo que se haya equivocado el kirchnerismo en estos años que se pueda decir? Muchísimas cosas. Pero no nos alcanzarían los pocos minutos que tiene el programa. ¿Alguna? Y en no haber profundizado muchas de las políticas, en no haber comenzado antes muchas de las políticas que comenzamos tal vez con más tiempo. Es difícil, ¿no? Hacer todo y al mismo momento y rápido. Pero seguramente nos quedan muchas cosas pendientes. Muchísimas gracias, No, gracias. Recalde.